Bienvenidos todos a la siguiente actividad de anatomía virtual del sistema respiratorio. Hoy estaremos repasando la circulación pulmonar. Mi nombre es Fabio Reina y estaré con el doctor Andrés Ceballos. De manera de inicio, siempre repasarles los objetivos. Vamos a reconocer las arterias y venas de la circulación pulmonar, su origen, trayecto y ramificaciones. También veremos algunos estudios de imágenes para entender los componentes de la vasculatura y patologías asociadas. Esto será repasado en la clase de imagenología del doctor Javier Salguero. Luego, utilizar el conocimiento de Classic y Tree for Medical para comprender adecuadamente las principales patologías que afectan la vía aérea. Integrar el conocimiento de otros sistemas del cuerpo humano a estos conceptos. Y crear modelos tridimensionales que expliquen adecuadamente un área anatómica. A manera de recordatorio, la lectura que está asignada es el capítulo 1 del libro de Moore, en las páginas 116 a las 118. Asimismo, estaremos utilizando algunas imágenes complementarias durante la clase, las cuales estarán disponibles para ustedes en Mew. Antes de que iniciemos, haremos un breve repaso de cómo la sangre llega hacia las cámaras derechas del corazón. Entonces, recordarles que toda la sangre por debajo del diafragma, de las vísceras y los miembros inferiores es recolectada por la vena cava inferior. Esta termina a nivel de la octava vértebra torácica, como pueden ver aquí en el modelo. Luego, toda la sangre de los miembros superiores es recolectada por la vena cava superior. Ambas drenan hacia el atrio derecho, permitiendo luego el paso de la sangre del atrio derecho hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. La sangre luego en sístole es eyectada a través del conos arteriosos a la válvula pulmonar con sus valvas anterior derecha e izquierda hacia el tronco de la arteria pulmonar. Y posteriormente el tronco, vamos a ver que se divide en una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha. Algo importante del tronco de la arteria pulmonar, como lo ven aquí, es que este se encuentra a nivel del ángulo external, a nivel de D4 y D5. Es el mismo lugar donde tenemos la carina, como pueden verlo aquí en el modelo. Esta referencia anatómica es importante y les va a permitir a ustedes ubicarse rápidamente a niveles vertebrales cuando estén viendo radiografías, por ejemplo. Entonces, a continuación exploraremos ya un poco más a fondo la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Ahora continuaremos examinando las arterias pulmonares. Primero que nada, recordarles que estamos usando Organon VR y este programa, como pueden ver acá, señala a las arterias pulmonares de color azul. Esto es porque llevan sangre desoxigenada. En la mayoría de referencias anatómicas van a encontrar las arterias de color rojo y las venas de color azul. Aquí lo vemos diferente y solo deseo aclararlo para que no haya confusiones. Entonces, como mencionábamos, ¿verdad? Después del ventrículo derecho, la sangre es expulsada hacia el tronco de la arteria pulmonar y luego hacia una arteria pulmonar izquierda y una derecha. Ahora, algo que es importante de notar acá es que la arteria pulmonar derecha tiene un trayecto un tanto más largo, como pueden observar en el modelo. Asimismo, su disposición es anterior al bronquio principal del lado derecho, como lo ven aquí en el modelo. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo, la arteria es más corta y está superior al bronquio izquierdo, como pueden ver en el modelo. Entonces, eso es una diferencia importante entre ellas. Otra cosa que también es importante es que cuando hay tromboembolia pulmonar, que eso quiere decir que un trombo migra hacia todo el sistema venoso y después es bombeado del ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar, el trombo puede enclavarse precisamente en esta división y eso se llama un saddle embolus o un émbolo en silla de montar y puede quedarse atrapado precisamente en las arterias pulmonares principales. Esto sucede cuando es un trombo grande, de lo contrario los trombos pueden ser más pequeños e irse a trabar en un lado más distal, ¿sí? Entonces, eso es una correlación con patología que es importante también de mencionar.
Ahora bien, entonces continuando con nuestro estudio de las arterias pulmonares, vemos que está la arteria pulmonar principal. Esta se va a dividir en secundarias y terciarias, muy similar a la división que llevan los bronquios. Entonces tenemos la arteria pulmonar principal del lado derecho, luego tenemos una secundaria que va hacia el lóbulo superior, una secundaria que va hacia el lóbulo medio y otra hacia el lóbulo inferior. Y luego, como pueden observar, se va a dividir en los mismos segmentos que habíamos estudiado para segmentación pulmonar. Quiere decir, lóbulo superior del lado derecho tiene un apical, tiene un posterior y un anterior. El lóbulo medio tiene un medio, un medial y un lateral. ¿Sí? Y del lóbulo inferior, aquí no se ven todas, pero va a tener una división propia de cada uno de los segmentos que ya habíamos estudiado para los bronquios. Quiere decir, una rama superior, una rama media, una rama posterior, una lateral, una anterior. ¿Sí? Entonces, es importante que recuerden que cuando existe tromboembolismo, entonces, si es un trombo muy grande, se enclava, ¿sí? En las arterias pulmonares principales, y esto es obvio. El paciente tiene una inestabilidad hemodinámica muy significativa, empieza a producirse congestión, porque el trombo va a tapar, va a ocluir aquí, entonces empieza a haber congestión hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces hay una sobrecarga del ventrículo derecho, incluso se pierde la relación interventricular, porque este ventrículo se empieza a expandir de sobremanera y la congestión llega también a dilatar el atrio derecho, incluso a producir congestión hepática en los miembros inferiores, etc. Es una falla cardíaca del lado derecho. Eso es si el trombo es grande y se enclava en las arterias pulmonares principales. Ahora, si es distal, puede que el paciente no presente más sintomatología que disnea, por ejemplo. Entonces, y que el paciente no esté hemodinámicamente inestable, pero sí tenga un tromboembolismo. Entonces, cuando uno examina realmente a estos pacientes, hay que ver con todo detalle hasta las arterias más pequeñas que podamos encontrar. Ahora, continuando con la arteria pulmonar del lado izquierdo, de manera muy similar a la del lado derecho, vamos a ver que se va a dividir en arterias secundarias y terciarias, como habíamos visto en la segmentación pulmonar de los bronquios. Entonces, la arteria pulmonar principal se divide en una arteria secundaria superior, ¿sí? La cual va a dar sus ramas hacia el segmento ápico posterior y hacia el segmento anterior. Y luego vamos a ver que va a tener también una rama hacia la língula y luego hacia el lóbulo inferior, y dividiéndose en los mismos segmentos que habíamos visto anteriormente en los bronquios. En el segmento medial, anteromedial, lateral, posterior y superior. Ahora bien, otra cosa que es importante mencionar e identificar también es la relación que tiene el tronco de la arteria pulmonar con las cámaras cardíacas y con la aorta. Entonces, como podemos observar, este es el tronco de la arteria pulmonar y si ven, este está por encima del atrio izquierdo. Esto es sumamente importante, ¿ya? Porque cuando estamos viendo estudios de imágenes, así podemos ubicarnos rápidamente conforme vamos bajando las imágenes. Inmediatamente por debajo del tronco pulmonar vamos a nosotros encontrar el atrio izquierdo. Esta es una referencia bien importante a la hora de estar estudiando o analizando las cámaras cardíacas. Asimismo, el tronco de la arteria pulmonar vemos que queda hacia la izquierda de lo que sería la aorta. Entonces vamos a colocar la aorta. Entonces ahora que colocamos la aorta, aquí vemos la relación que tiene el tronco de la arteria pulmonar con la aorta. Vemos que queda hacia su izquierda. Sí, aquí tenemos la aorta ascendente, tenemos el arco de la aorta y la aorta descendente. Entonces vemos que queda a la izquierda. Y otra cosa importante es que si levantamos el tronco de la arteria pulmonar, vemos que la arteria coronaria izquierda está por debajo de ella en el surco atrioventricular, dando sus ramas correspondientes. Entonces, estas son algunas de las referencias anatómicas importantes o relevantes que debemos de repasar. Bueno, ahora haremos una pequeña trivia. Quiero que pausen el video y que vean esta imagen y piensen ustedes cuál de los pulmones es y por qué.
Bueno, después de la pausa, la clave aquí es identificar primero, se ve el surco de la aorta, ¿verdad? Aquí está el de la aorta descendente, el arco de la aorta ascendente, la silueta cardíaca. Sí, aquí estaría la língula, entonces ya sabemos que es el izquierdo. Una cosa importante que rápidamente les puede dar la respuesta, porque estas impresiones se dan porque esto es un cadáver. En un pulmón normal no lo van a ver. Entonces la clave estaría en la arteria pulmonar, que la arteria está arriba del bronquio y ya solo con eso ustedes saben que este es el izquierdo. Vean, comparémoslo con el derecho. En el derecho la arteria está anterior al bronquio, ¿sí? Entonces ese era uno de los conceptos que habíamos platicado ahorita durante la clase, que quería aprovechar a repasarse y enseñarles también algunas imágenes que ofrece este programa para que nosotros podamos estudiar. Ahora Ahora bien, estudiaremos lo que van a ser las venas pulmonares. Como les había mencionado previamente, Organon VR, que es el programa que estamos usando, coloca de color rojo a las venas pulmonares. Esto es porque llevan sangre oxigenada. Sin embargo, la mayoría de textos de anatomía los van a encontrar de color azul, ¿sí? Por el hecho de que son venas. Entonces, lo primero que deben de notar es de que hay dos venas pulmonares por cada pulmón, las cuales son completamente independientes una de la otra, ¿sí? Y van a dar drenaje de todos los segmentos del pulmón. Estas de forma independiente entonces van a ir a terminar hacia el atrio izquierdo, como lo pueden ver acá. Aprovechando, quiero que noten algo que es bastante relevante también en esta imagen. Y es que el atrio izquierdo es la cámara cardíaca más posterior del corazón y está en alguna relación o está en cercanía con el esófago. Entonces, algunos pacientes que desarrollan a veces trombos adentro del atrio izquierdo porque tienen algún tipo de arritmia o alguna malfunción realmente de la contracción atrial, entonces uno puede introducir por vía endoscopía un ecocardiograma transesofágico y literalmente ver el atrio izquierdo y estar bastante cerca y poder realmente discernir si hay o no un trombo dentro de esta cámara. Y ahora vamos a ver alguna relevancia sobre las venas pulmonares, de las izquierdas y las derechas. Ahora continuando con las venas pulmonares, como pueden ver, lo más importante que uno debe notar es que estas son completamente independientes a la segmentación bronquial y arterial. Si no tienen una distribución tan similar, lo único es que del lado izquierdo, la vena pulmonar superior va a drenar todo lo que es el segmento ápico posterior y la língula, ¿sí? Igual que la anterior. Prácticamente todo lo que sería el lóbulo superior. Del lado derecho, también muy similar, va a ser todo el drenaje del lóbulo superior, incluyendo también al lóbulo medio. Y las venas pulmonares inferiores van a recoger toda la sangre de los lóbulos inferiores. Entonces, eso es lo más importante de notar. Y vemos que son cuatro. Entonces, si nosotros quitáramos los bronquios, la tráquea y los cartílagos y el resto de estructuras, vamos a notar que encontramos en cada atrio, en el atrio izquierdo, cuatro venas. Entonces es una forma también en la que ustedes se pueden auxiliar cuando estén viendo tomografía. Si ustedes ven una cámara cardíaca y ven cuatro vasos que están entrando hacia ella, ese es el atrio izquierdo. Y aparte que es la cámara más posterior también como habíamos platicado, ¿verdad? Son cosas que les puede ayudar a ustedes a analizar. Y ahora para ir finalizando vamos a explorar lo que son las arterias y venas bronquiales. Entonces si lo colocamos el modelo en la forma posterior creo que se ve de mejor manera. Vamos a ver que las arterias bronquiales izquierdas, ¿sí? Por lo general nacen directamente de la aorta, como se ve precisamente aquí en el modelo. Y la arteria bronquial del lado derecho, por lo general nace de una manera indirecta de la aorta o puede salir también de manera directa. Algo importante es que estas arterias, prominentemente la arteria pulmonar derecha, bronquial derecha, perdón,
Vean la disposición que tiene en relación al esófago. Pasa entre el esófago y la tráquea. Y puede dar también irrigación hacia el tercio superior del esófago, además de los bronquios. Ahora, con respecto a las venas bronquiales, son ramas tan pequeñas que no se pueden identificar en este modelo. Sin embargo, sí podemos nosotros ver hacia dónde son afluentes. Del lado derecho, las venas bronquiales por lo general terminan en su arteria, en su vena pulmonar correspondiente o hacia la vena ácidos. Y del lado izquierdo puede ser también a su vena pulmonar correspondiente o a la vena hemiácidos o hemiácidos accesoria. También puede terminar en la vena intercostal superior izquierda. Bueno, como habíamos platicado, en este diagrama se puede ver de mejor manera las venas bronquiales derecha e izquierda, siendo las derechas afluentes hacia la vena ácidos y las izquierdas hacia la vena hemiácidos. Al igual que en este diagrama, tenemos las venas bronquiales izquierdas hacia la hemiácidos y las venas bronquiales derechas hacia la ácidos. Por último, un concepto importante que también es bastante relevante que ustedes entiendan es cómo se distribuyen estos vasos a nivel capilar y a nivel del racimo pulmonar. Entonces, primero que nada, solo quiero que observen, aquí ya regresamos a los colores normales de anatomía, ¿verdad? Donde la arteria es de color azul y la vena es de color rojo. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque hemos estado usando el modelo de órganos y era un poquito diferente, ¿verdad? Ahora, lo más relevante de esto es que quiero que vean la disposición que tiene la arteria con respecto al bronquio. La arteria es anterior al bronquio y sigue su distribución. Las venas, por el contrario, son periféricas y viajan a través del intersticio, ¿sí? Luego de pasar por los capilares. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta disposición es muy relevante cuando uno está analizando tomografías pulmonares, por ejemplo, o patología en general del pulmón. Entonces, en este diagrama se ve otra vez de nuevo cómo está el bronquiolo, la arteria pulmonar, cómo va la arteria pulmonar anterior al bronquiolo, y luego de pasar por los capilares, la sangre se recoge en las venas pulmonares a nivel del intersticio. Junto con las venas pulmonares vienen los vasos linfáticos, ¿sí? En los septos interlobulares. Entonces, esto es una pesquisa anatómica y microscópica bien importante que ustedes deben de tener claro. ¿Por qué? Porque en muchas patologías esto se escapa de la clase y esto obviamente lo van a ver ustedes cuando lleguen al hospital, pero dependiendo de la patología, si la patología afecta a la arteria, afecta a la vena, afecta a los linfáticos, afecta al alveolo como tal, son distintos patrones que ustedes van a ver a nivel de una tomografía. Y con eso terminaríamos. Les queremos agradecer por su tiempo, por visitar nuestro canal. Les recordamos que por favor nos sigan, activen siempre la campana para recibir notificaciones cuando subamos alguno de los videos. Y si no han visitado nuestro canal de Instagram, visítenlo, Anato Virtual UFM. Ahí encontrarán bastante información sobre el proyecto y las clases que hemos dado. Que tengan un feliz día.